Muy buenos días para todos y para todas. Primero que nada, saludar y agradecer a la mesa que me acompaña, especialmente a la presidenta en ejercicio, Beatriz Argimón. Para nosotros como ministerio y personalmente como directora es un honor tenerla en esta mesa, dando así la prioridad al tema de la primera infancia, como lo marcó nuestra gestión, nuestro gobierno. A Victoria, por supuesto, compañera de ruta en esta gestión, y a las Naciones Unidas en la representación del Fondo de Población de Desarrollo, a Fernando, que ha sido un socio estratégico en la innovación de algunas líneas. A los presentes, puntualmente al Ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sierra, a la subsecretaria Andrea Brugman, a la vicepresidenta de la República en ejercicio, Graciela Bianchi, subsecretarios presentes, legisladores que nos acompañan, directores de entes, instituciones vinculadas a la infancia, socios estratégicos, compañeros de gabinete con los que trabajamos todas las semanas y todos los días durante estos 4 años en los temas que cada uno le competen, funcionariado del Ministerio de Desarrollo que está aquí, integrantes de la cooperación, representantes de CIPIA por el INAU, la Agencia de Monitoreo, Evaluación y Política Pública de Presidencia, UNICEF, que lo veo por allá, en la persona de Lucía, Michelle, Darío, Ministerio de Vivienda. No me quiero olvidar de ninguno, pero también me gusta reconocer en palabras quiénes están, porque habla del compromiso que quienes hoy están sentados acá, esas instituciones le ponen al tema de la primera infancia. Al Ministerio de Educación y Cultura, al Director Nacional de Educación, Gonzalo Baroni, con quien también hemos desarrollado muchísimas líneas vinculadas a estos temas, entre otros compañeros, directores departamentales del Ministerio en la última fila que se vinieron desde el interior para acompañar quienes están junto a nuestros equipos en el territorio. Para nosotros, lanzar el mes de la primera infancia siempre tiene una doble lectura. Esa lectura de que la foto de esa primera infancia en términos estadísticos vinculado a esa pobreza estructural en los hogares es una foto que no nos gusta como país, que nos hace reflexionar cada una de las acciones que hacemos y que nos obliga a repensar cada una de las acciones que hacemos. Y por otro lado, nos alienta que las acciones que tomamos en su momento tienen los resultados que esperamos que como país se sigan desarrollando. ¿Y a qué me refiero con esto? Todos esos datos que Victoria mencionaba al principio, que tienen que ver muchos con la cobertura Uruguay Crece, pero que en definitiva son parte de uno de los eslabones que se pusieron a andar en el 21 cuando se toma la decisión de invertir en la primera infancia. Y esto no es menor, porque sí es verdad y se puede cuestionar que tal vez no sea suficiente en términos monetarios la inversión. Pero la responsabilidad política de haberse comprometido y que además ese compromiso se vea garantizado y reflejado en términos económicos está dado. Y está dado en esta administración y se ha desarrollado durante estos 4 años. 4 años que además no han sido sencillos, porque frente a una salida de pandemia hemos tenido que repensar aquellas acciones y sobre todo enfrentarnos a nuevas realidades que tal vez esas familias, esos hogares necesitaban para que la política entienda, la política pública, de que debe de flexibilizarse frente a las demandas que tiene que tener en la realidad de las personas, sobre todo de los más vulnerables. Y ahí ese trabajo arduo que ha hecho Uruguay Crece desde el Ministerio de Desarrollo Social y en conjunto con lo que es la Dirección Nacional de Análisis de Datos y Transferencias, DINTAD, donde está mi compañero Antonio Mansi, la Secretaría Nacional de Cuidados, donde la dirige el doctor Nicolás Escarela y su directora Florencia Escarela, donde entre los tres Kral, perdón, me corrige el ministro, porque no está Flor ahora, entonces se me fue el nombre, perdón. Hemos hecho un trabajo conjunto de que las medidas que nos habíamos propuesto como ministerio pudieran generar esas respuestas que la sociedad precisaba en ese momento y que la población que estábamos atendiendo. Y acá a mí me gusta puntualizar algo que no es menor. Es que cada una de las decisiones tomadas en estos 4 años y que nosotros podemos decir, algunas son alentadoras y otras no tanto, y por eso esa doble de lectura cuando hablamos de la situación de la primera infancia y de la primera infancia en sí, es que las tomamos bajo la evidencia. La evidencia que nos decía, bueno, las familias requieren mayor incremento en sus transferencias económicas. Y yo no me olvido más, fue parte del equipo central de Uruguay Crece, que hoy está sentado aquí, que me dijo, hay que generar una prestación económica focalizada a las familias con primera infancia. Y ahí está la acción. Frente a la necesidad, la acción
y posteriormente la reacción y los resultados que se puedan tener. Y ahí está el bono crianza, con más de 29.920 hogares beneficiarios que lo tienen hoy, los refuerzos de asignaciones familiares de Plan Equidad, donde son más de 400.000 personas que reciben menores de 18 años estas transferencias. Ahora, ¿alcanzan estas transferencias? ¿Todo está en lo monetario? No. Para nosotros, los que estamos en las políticas públicas, que entendemos que las consignas tienen que ser también de manera universal, que incluyan las prácticas de crianza, los acompañamientos familiares, las cuestiones vinculadas a la nutrición para el desarrollo, a la salud y sobre todo el poder que no nos quede ninguna embarazada en situación de riesgo fuera del sistema de protección. Y cuando digo el sistema, no solamente el MIDES, también hace referencia a salud, y tengo hoy acá, por suerte, a los representantes de salud y a una amiga especial de Uruguay Crece, que la voy a mencionar porque me olvidé de mencionarla al principio, la doctora Ana Bianchi, que trajo aquella famosa idea de tener ese policlínico para la captación y que ha sido compañera y aliada desde el Pereira Rosell para poder desarrollarlo hasta en pandemia. Porque me acuerdo que el 15 de marzo creo que ya estábamos hablando con Ana de cómo hacíamos para que ese policlínico estuviera en funcionamiento, no dejara de hacer la captación de embarazadas y que acompañara además la vacunación para las embarazadas en un contexto de crisis sanitaria. Entonces, todas estas medidas tomadas en evidencia hablan de poner el tema como prioridad, pero ponerlo como prioridad desde el punto de vista económico y ponerlo como prioridad en la agenda. Y en la agenda de la política pública cuando es una población que no tiene capacidad de lobby, pero que todos los que estamos acá, a ninguno tengo que convencer de que todo lo que invertamos en esa etapa de la vida es el desarrollo del futuro del país que vamos a tener. Lo decía recién Fernando cuando ponía el ejemplo del mercado de trabajo. Y entonces, ¿es una política de infancia? Sí, son políticas de infancia, pero también son políticas económicas. Pero también de la política de infancia se desprende las políticas de cuidados, de la política de infancia se desprende una política de género, porque lamentablemente dentro de los hogares con mayor pobreza, las jefas son mujeres que están solas con esos niños. Entonces, las políticas de infancia son aquellas que sí o sí ningún gobierno, este o el que le toque, va a poder mirar para el costado. Hay cimientos establecidos, hay un piso ya en funcionamiento, hay un piso que está terminado y que lo que tenemos que seguir es poniendo dentro de ese piso ladrillos y ladrillos para seguir construyendo sobre esto y poder llegar un día a decir que por lo menos tal vez podamos ser no solo un país con pobreza infantil, con menores índices como las que tenemos, sino un país con desarrollo en esa población. Porque acá hago una consideración y la hago desde el punto de vista más personal y si se quiere más desde la política, es que no solo vamos a arreglar con transferencias monetarias esto, es con las dos cosas. Y cuando pensamos en la inversión de primera infancia y este gobierno tomó la decisión, la tomó basada en que íbamos a fortalecer este tipo de acciones. Programas como Uruguay Crece Contigo, acciones que tuvieran que ver con la parte más vinculada al desarrollo y la protección de esas familias y no meramente a la política de transferencias monetarias. Vicky comentaba que este año estamos cerrando el procesamiento de lo que es la encuesta de nutrición, infancia, desarrollo y salud. No sé si todos saben, esa encuesta es una encuesta que somos en la región un país de vanguardia por este instrumento. Nos miran de muchos países del mundo por tener un instrumento que mide la realidad de la primera infancia a nivel de desarrollo infantil, de nutrición y de salud. Tenemos algunos datos globales y yo, apurando a los equipos, les dije, bueno, yo no puedo abrir el mes de la infancia en sí, por lo menos tener un dato global vinculado a esto y vinculado a los índices que más le importan tal vez saber a la ciudadanía, como tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad alimentaria y con la inseguridad alimentaria. Y ahí, a pesar de haber tenido una pandemia mediante, tenemos datos alentadores. Nuestra seguridad alimentaria en los niños de 0 a 4 ha aumentado. ¿Qué quiere decir? Que en ese sentido es alentador. En cuanto a inseguridad alimentaria, nuestra inseguridad ha disminuido. Tal vez no todo lo que queremos, pero ha disminuido. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Por qué es alentador? Porque con una pandemia mediante, les digo la verdad, cuando empezamos a aplicar el instrumento de la ENDIS, lo primero que dije fue, vamos a tener datos terribles, terribles en un montón de índices. Y sin embargo, seguimos adelante. Y eso habla de la transparencia. Nosotros nos hacemos cargo de cuando algo da bien y de cuando algo no da tan bien.
Y cuando digo algo no da, también hay otros datos globales que nos muestran que hay cosas que tenemos que seguir trabajando. La lactancia de 0 a 5 meses, que baja la cantidad de madres que dan lactancia como único alimento en esa etapa de la vida, siendo eso tan importante. Lo cual nos desafía a que vamos a tener que tomar acciones en conjunto, vinculado como país, para seguir promoviendo esa alimentación plena a los niños recién nacidos. También en lo que significa el sobrepeso y la obesidad, donde si bien el incremento no es tan amplio, sigue en aumento, sí en un proceso de desaceleración, como me dijo un economista que miró el cuadro, en un procesito de desaceleración porque tal vez que no es tan amplia el incremento, pero que hoy nos compete y que habla de la alimentación de nuestros niños y de la calidad de desarrollo que van a tener. Entonces, de acá de este mes, que para nosotros es importante reafirmar y agradecer a todos aquellos que han sido en estos 4 años socios estratégicos, a las alianzas con el mundo privado. Nosotros cambiamos esa mirada también. Entendíamos que construir política pública de primera infancia no es solamente desde el Estado. El Estado tiene un rol, el proteger. Y estos datos que yo mencionaba de la ENDIS dan por cumplido para mí y la tranquilidad de la responsabilidad política cumplida de haber protegido tal vez a las franjas más vulnerables que mediante una pandemia hubieran caído aún peor si las decisiones económicas y sociales no hubieran sido las que fueron. Y ahí el país entonces deja un cimiento importante. A su vez también mencionar que estamos trabajando la constitución del Fondo Infancia. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, la ley nos encomendó la rendición de cuentas del 23, la creación del Fondo Infancia y ser parte de su consejo administrador como tal. Y en ese sentido ya está constituida la empresa Fondo Infancia, que será dirigida por quien está presente en este espacio también, el técnico Dardo Rodríguez, una persona de prestigio y de mucho conocimiento de las políticas de infancia a lo largo de su vida y que seguro será un aliado más para poder contribuir a estas políticas que tenemos que seguir trabajando. ¿Por qué menciono el Fondo Infancia? Porque una cosa fue la inversión económica y otra cosa es el marco normativo que le damos a que las cosas sucedan. Y ese Fondo Infancia nació y el Parlamento lo dispuso de tal manera para que genere esa articulación, esa flexibilización y sobre todo para que disminuya aquellos aspectos de burocracia que el Estado ha encontrado a lo largo de la historia que le impide llegar a tiempo en esta etapa de la vida. Nosotros no nos podemos permitir no llegar a tiempo en esta etapa de la vida. Por lo tanto, estamos con la tranquilidad absoluta y el compromiso intacto y los desafíos todos marcados para que todas estas políticas de acá a 10 años nos permitan estar en una mesa así o del otro lado escuchando que tal vez todos los índices mejoraron en materia de políticas de infancia. Sin más, me queda como por última cosa y no menor, y lo quiero mencionar también, y disculpen si me extendí, pero es parte también de hacer una especie de rendición de cuentas y que se entienda por qué para nosotros es importante las políticas de primera infancia y todo lo que el Ministerio ha hecho. También dentro de las acciones se ha cambiado la mirada del Ministerio en relación a la inclusión sociolaboral de las familias con niños pequeños. En un momento donde muchas veces es un momento difícil para incluirse laboralmente porque hay que garantizar cuidados, porque hay que tener una formación a veces educativa, porque hay que... y las barreras, y las barreras, y las barreras. Y ahí el Ministerio hizo un cambio en lo que son sus programas de trabajo protegido y hemos sido parte de lo que son las ediciones de accesos y contarles que en el año 23 hubo más de 500 hogares con mujeres y hombres, referentes familiares, que estuvieron en el programa trabajando, percibiendo un sueldo mínimo y también siendo acompañados por las duplas de Uruguay Crece Contigo. Toda la batería puesta, toda. Y en el 24, más de 600 hogares van a ser parte de la edición de accesos del 2024. Para mí esto es muy importante. Habla de la importancia a nivel global como Estado y de la importancia y prioridad que tiene el tema de primera infancia a nivel del Ministerio. Sin más, no me voy a extender y agradecerles a todos y desearles a todos los funcionarios que este mes pueda ser un mes de trabajo seguro, porque el mes de la infancia yo sé que les da muchísimo trabajo, pero de compartir con las familias, de seguir consolidando acciones que pusimos y que nos marcamos como priorizadas para la primera infancia y para sus familias y también para los desafíos que vienen. Muchas gracias.